Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Nuestro título es Dulce y Amargo. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo número 10. Acompáñame. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús, cuando sigo a Jesús. El contenido de este capítulo interrumpe la narración de las 7 trompetas, así como Apocalipsis 7 interrumpe el relato de los 7 sellos. Lo que significa que Apocalipsis 10 es un interludio, es otro interludio que encontramos en el relato apocalíptico. El séptimo ángel, con la séptima trompeta, aparece justo a la mitad del relato. O sea, es parte de la visión de las 7 trompetas, pero hace un paréntesis, esta visión. El capítulo empieza con otra resplandeciente descripción de nuestro Señor Jesucristo. Además, en los capítulos 4 al 9, Juan comparte las visiones que se le mostraron en el cielo. Pero en este capítulo, Juan está de vuelta en la tierra y describe a un ángel poderoso que desciende del cielo a la tierra. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 10, verso 1 y 2 dice: Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Miren qué interesante aparición. ¿Qué es lo que encontramos en esta visión? Ángel significa mensajero. Aquí tenemos a un mensajero divino. O sea, este mensajero es de origen divino, como el mismo que aparece en Apocalipsis 8:3. Además, este es un poderoso ángel que describe Juan. No es un ángel cualquiera, es un poderoso ángel por las cosas que hace, como jurar, algo que solo puede hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, el ángel no es otro que el mismo Señor Jesús, quien aparece ante Juan ahora con un juramento solemne que va a hacer en esta visión. Ahora, hay otros elementos que describe la visión, por ejemplo, la nube en la que viene, aparece también en el 1:7, el arco iris que aparece en el 4:3, el brillo como el sol que aparece en el 1:16 y los pies como columna de fuego que aparecen en el 1:15. Ya todo esto se había aplicado a Dios o a Jesús. Por esa razón, este ángel es de origen divino, no es cualquier ángel. Además, en Daniel capítulo número 7, verso 13, Jesús, envuelto en una nube, llega al Padre. También la Biblia dice en Mateo 24:30 que Jesús vendrá en una nube en su segunda venida, en ocasión de su segunda venida. Ezequiel vio un arco iris rodeando al Señor en Ezequiel 1:28. Y en la transfiguración el rostro de Jesús brilló como el sol. Vean que todos estos elementos se aplican a Jesús. La columna de fuego que dirigía al pueblo de Israel era Cristo Jesús, así lo dice también 1 Corintios 10. O sea, este ángel no es otro que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que trae el ángel? El verso 2 dice que trae un librito abierto. ¿Cuál librito es este que el ángel trae abierto?
¿Es importante saber acerca de este libro? Veamos cada detalle de la visión para entender de qué se trata este librito. Vean estas características. El librito es pequeño, por eso se llama librito. Así lo dice en los versos 2 y 8. No es un libro grande. También dice que está abierto, no está cerrado. Dice que al estudiarlo, primero será dulce como la miel y después la dulzura se volverá en amargura. Después de predicarlo se levantará un gran movimiento profético y la iglesia remanente. Vean, estos son los puntos del librito. Entonces vamos a descifrar de qué librito se trata. En la Biblia solo hay un libro que empieza cerrado para después ser abierto. Y este libro se basa gran parte del significado de Apocalipsis. Es más, este libro es el libro gemelo del Apocalipsis en cuanto al contenido profético. Y este es el libro de Daniel. ¿Por qué decimos que es el libro de Daniel? Porque el libro de Daniel es pequeño, no es grande, tiene 12 capítulos. Porque el tiempo en que el ángel le dijo a Daniel, en el tiempo que le inspiró este libro, que ese libro estaría cerrado y sería abierto en el tiempo del fin. Y Apocalipsis 10 presenta ya no un libro cerrado, sino un libro abierto. Ahora, veamos qué sigue diciendo la visión en los versos 3 y 4. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahora, Jesús habla en alta voz como un rugido de león, es su voz, dice la palabra del Señor. Y en el momento que él habla, 7 truenos responden. O sea, 7 voces tronantes, potentes, poderosas, responden. El sonido impresionó tanto a Juan que él se apresuró a escribir lo que oyó para no olvidar ningún detalle, pero recibe una orden, recibe una instrucción: no anotar lo que escuchó, no registrarlo, no revelarlo. Estos truenos son una explicación, una luz especial dada a Juan sobre los sucesos que ocurrirían antes y durante la predicación del mensaje de los 3 ángeles. En otras palabras, si Juan hubiese registrado esas 7 voces, el gran chasco no se hubiera dado. Pero el capítulo hace evidente que era el plan de Dios que su pueblo pasara por esa experiencia de chasco, que su pueblo pasara por esa experiencia tan frustrante y penosa como lo fue el chasco. En consecuencia, no hay otra razón para avergonzarse del chasco, porque es una demostración más de que pertenecemos al remanente profético. Así lo dijo el doctor historiador Humberto Dreyer. Ahora, Elena de White, en la matutina Cristo Triunfante del 3 de diciembre, dice lo siguiente acerca de los 7 truenos. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no habían de revelarse mayor luz antes que estos mensajes hubiesen hecho su obra específica. O sea que al final esto no quedó en un misterio, pero en ese momento debía ser cerrado, en el momento del cumplimiento. Ahora, la pregunta es, ¿Dios permite chascos? Claro que sí, o sea, Dios permite experiencias de chasco para purificar a su pueblo. Por eso la iglesia cristiana ha pasado por las siguientes experiencias de chasco.
Bueno, número uno, algunos se chasquearon solo con ver a Jesús. Recuerden que este punto lo hablamos en los primeros capítulos, en los primeros estudios. Tenemos el caso de Natanael, que cuestionó el mesianismo de Jesús en San Juan capítulo 1. Lo cuestionó por el lugar de origen y el aspecto físico de Jesús, porque Isaías 53:2 dice que no había encanto en él. O sea, Jesús procuró atraer a las personas por la verdad, no por su aspecto físico, por su ropa o por su posición social o material. Por eso algunos se chasquearon solo con verlo y otros se chasquearon con saber de dónde venía. Jesús venía de Nazaret, pequeña aldea de mala reputación, tanto así que Jesús fue rechazado 2 veces en ese lugar y en una de esas veces intentaron matarlo. Nazaret era una pequeña e insignificante aldea, por eso algunos se chasquearon solo de verlo. Otros se chasquearon al no verlo. Tenemos el caso de Juan el Bautista, que estuvo preso al final de su ministerio y vida. Al estar en la cárcel y saber que sería martirizado en cualquier momento y al saber que sería visitado por el mismo Jesús, su fe fue probada hasta lo sumo. Estaba solo en la cárcel y ni Jesús lo visitó. Claro, Jesús tenía propósitos, tenía planes, tenía motivos por los cuales no lo hizo, pero eso hizo que el mismo Juan se preguntara, ¿será este el Cristo o esperamos a otro? Otros se chasquearon cuando Jesús no hizo lo que ellos querían que hiciera. Hubo personas que le pidieron reinar y tomar por la fuerza la libertad sobre los romanos. Como no lo hizo, se chasquearon. Entre ellos estuvo el famoso Judas Iscariote, quien al darse cuenta de que había perdido el tiempo siguiendo a Jesús, dijo, voy a sacar algo de provecho, lo voy a traicionar, lo voy a vender y algo saco de lo que he perdido, ¿no? Otros se chasquearon al verlo morir. La muerte de Cristo probó la fe de todos sus seguidores. Bien dice Mateo 24, del verso 17 al 21, que 2 de sus discípulos iban de camino a Emaús, de regreso a su vieja vida. Iban completamente desilusionados y quizás pensaban algo así. ¿Cómo pudimos dejarnos engañar? ¿Cómo creímos en este falso profeta? ¿Cuánto tiempo y dinero perdimos siguiéndolo? ¿Qué conseguimos conseguirlo? Nada. Solo un chasco, una amarga experiencia de frustración. O sea, se chasquearon al verlo morir. Otros se chasquearon cuando Cristo no vino al morir Juan. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque San Juan capítulo 21 del verso 20 al 23 dice que se corrió el rumor de que Juan no moriría porque Jesús vendría antes. Pareciera ser que Pedro divulgó este rumor al mal interpretar lo que Jesús le dijo. Y este dicho se afirmó a medida de que pasaba el tiempo, los apóstoles morían, menos Juan. Pero cuando Juan ya estaba viejito, ya pasaba los 80 años, escribió el Evangelio de San Juan, el último libro del Nuevo Testamento en escribirse. Y en ese evangelio él aclara de dónde viene el rumor y les hace ver de que solo fue una mala interpretación de las palabras de Jesús, que él moriría y que faltaría tiempo para que Jesús viniera. Juan lo sabía porque se le había mostrado el Apocalipsis, ¿no? Sin embargo, eso no impidió de que muchos, al ver morir a Juan, se chasquearan y pensaran que Jesús había mentido y abandonaran la fe. Ahora, el detalle es que hay 2 experiencias de chasco más que tendremos que enfrentar. Bueno, una ya se enfrentó y falta una más. Veamos lo que dicen los versos del 5 al 7. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Aquí está hablando acerca del juramento que hace Jesús. Recuerden que este ángel es Jesús y que solo Dios puede jurar sobre sí mismo. Por eso Jesús dijo que tú sí seas sí y tú no seas no. Algo de más del mal procede, porque el único que puede jurar es Dios, porque Él es dueño y creador. Ahora, después de los truenos, Jesús levanta su mano y expresa este solemne juramento: el tiempo no sería más. ¿Qué significa esto? Que ya no habría más profecías acerca del tiempo. O sea, ya no habría más profecías de tiempo simbólico o profético revelado. La última profecía de tiempo revelado es la de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. Las siguientes profecías no tienen fecha revelada, no tienen tiempo revelado. Tenemos que estar atentos a las señales para poder discernir cuándo se van cumpliendo. Esta profecía acerca del tiempo de Daniel 8 y 9 llega hasta 1844. Y vamos a ver algunos detalles del por qué. O sea, después de 1844, el mundo se va a apresurar hacia sus días finales. Vendrán otras profecías de las cuales no tenemos fecha revelada. Veamos este diagrama. Hagamos un breve repaso de esta profecía de Daniel 8:14. Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y Daniel capítulo número 9, los versos 22 y 24 nos dicen lo siguiente: me hizo entender y habló conmigo diciéndome: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo? Dice el verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Lo que hace el ángel, que llega a darle entendimiento a Daniel, es empezarle a desglosar los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, y le dice que la primera sección, la primera parte de esta profecía, son 490 años que están relacionados con el pueblo de Daniel, el pueblo judío. Están cortadas, o sea, están separadas para el pueblo judío. Son 70 semanas de años. Por esa razón, las 70 semanas de años inician con el edicto del rey Artajerjes, registrado en el año 457 a.C. Son el último tiempo de gracia para el pueblo de Israel. O sea, son la última profecía de gracia para Israel. No es que ya no haya oportunidad para ser salvos, sino que es la gracia dada para que Israel sea el pueblo geográfico. Después que se cierre la gracia, Dios determinaría si seguiría siendo su pueblo geográfico o ya no. Ahora, si usted multiplica 70 por 7, le da 490 años. ¿Por qué hablamos de esto? Son 70 semanas y la medida de la semana es 7 días. Así que multiplicamos 70 por 7 y nos da 490 años. ¿Por qué creemos que el edicto es el edicto del rey Artajerjes del año 457? Sabemos que se dieron 3 edictos que dieron orden para salir y reedificar Jerusalén. Pero el edicto del rey Artajerjes cumple 2 puntos muy importantes. Número 1, hay base bíblica y base histórica. Y número 2, es un edicto que incluye reconstruir el muro, el templo y la ciudad. Es más integral. Los anteriores edictos no cubrían mayor cosa, ¿no? 3 edictos fueron promulgados por los reyes persas autorizando el regreso de los judíos exiliados. Y del decreto del rey Artajerjes tenemos lo que ya mencionamos: evidencia bíblica, evidencia histórica y un cumplimiento mayor porque menciona reconstruir la ciudad. Vamos a enfocarnos a desglosar las 70 semanas de Daniel 9:25. Vean lo que dice el verso 25. ¿Sabe? Pues sí entiende que desde la orden
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El verso 27 dice, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Hablando acerca de esta profecía de las 70 semanas, sabemos que inician en el año 457, cuando se da el edicto del rey Artajerjes. A partir de ahí se cuentan 490 años y llegamos hasta el año 34 después de Cristo. En ese año se cerraría la gracia dada a Israel. Viendo en detalle esta profecía, dice que habrá 7 semanas, que son 49 años, del año 457 al año 408. Después tenemos las 62 semanas, que son 434 años, del año 408 al año 27. Y de ahí tenemos una semana más, 7 años. Del año 457 al 408 vemos el cumplimiento de la profecía de reconstruir y reedificar el templo y la ciudad. Para el año 27 tenemos la aparición del Mesías. Miren, esta profecía es muy importante porque marca la fecha exacta de la aparición del Mesías, Cristo Jesús. Y de ahí tenemos una semana más y la profecía dice, a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. Eso fue en el año 31. Y en el año 34 se cerró la gracia para Israel y la cerraron apedreando al discípulo Esteban, quien estaba predicando y haciendo un llamado al arrepentimiento. Al apedrearlo, cerraron la gracia desfavorablemente. Tristemente ya Israel no es el pueblo geográfico, el pueblo exclusivo de Dios. Ahora hay un Israel espiritual que es la iglesia. Ahora, vean esto, si al año 457 usted le suma 490, llega al año 33. Pero aquí hay que notar otro detalle y es el siguiente. Un año judío abarca parte de 2 años de nuestro calendario porque empieza en marzo y termina hasta marzo, o sea, a mediados de marzo empieza y termina a mediados de marzo del otro año, así que agarra parte de los 2 años. Lo que nos está diciendo la profecía es que el cumplimiento se daría entre el 33 y 34, específicamente en el 34 para nuestro calendario. Este mismo principio se aplica para el final de la profecía, que se cumpliría entre 1843 y 1844, porque el compaginar el calendario gregoriano que usamos con el calendario judío se da ese traslape. El año judío no empieza igual que el nuestro. El nuestro ha sido modificado, cambiado, impuesto por el papado y ha habido también ciertas alteraciones en este calendario. Ahora, pero avancemos sobre este punto. 483 años pasarían y entonces llegaríamos a un año muy importante, el año 27. En ese año Jesús inició su maravilloso ministerio de salvar, de perdonar pecados, de sanar, de morir por nosotros, de dar la vida por nosotros. Jesús tenía 30 años, por lo que no nació en el año de la transición, nació un poco antes del año 1. Y entonces Jesús inicia su ministerio, se da el ungimiento del Mesías a través del bautismo, y entonces se profetiza la muerte del Mesías y el martirio de Esteban, marcando el cierre de la gracia. La muerte del Mesías se daría a la mitad de esa última semana profética. En el año 31, cuando Jesús va a morir, le queda a Israel 3 años y medio de gracia. ¿Y qué pasó? ¿Se arrepintieron? No, tristemente no. No se arrepintieron, muchos endurecieron su corazón y tuvieron un triste final cuando Jerusalén fue sitiada. No cometas tú el mismo error. Ahora, para completar la profecía, nos está diciendo que de los 2300 tardes y mañanas, 490 años, esta sección de los 490 años está destinada a buscar su significado profético en Israel. Entonces, ¿cuánto nos falta para 2300? A partir del año 34 debemos contar 1810 años y entonces llegamos a 1844. Es de ahí
que sale este año profético, el año de 1844. ¿Qué pasó en ese año? Bueno, a mediados del siglo XIX, lectores de la Biblia de muchos lugares empezaron a estudiar las profecías de Daniel. O sea, se empezó a experimentar un despertar profético como se había, valga la redundancia, profetizado. Cuando ya había iniciado el tiempo del fin, la gente empezó a entender el libro de Daniel. Y se calculó que la profecía de los 2300 años terminaría en 1844. O sea, ahí estaban bien. Pero ellos concluyeron que el mundo sería destruido en ese entonces. Ahí estuvieron mal. La expresión "el santuario será purificado" la entendieron como la purificación de la tierra. Ellos entendieron que la tierra sería el santuario y sería purificada de alguna manera por fuego, ahí donde ellos se desviaron. Este movimiento pasó a la historia como el movimiento milerita. Ellos creían que la tierra sería purificada en ocasión del segundo advenimiento de Jesús, y por esa razón pensaban que en ese año Jesús vendría a esta tierra. Muchos predicadores y ministros cristianos en la década de 1830 empezaron a predicar que Jesús vendría en 1844 y que el mundo sería destruido. Este movimiento pasó a la historia como el movimiento mierita o el movimiento del advenimiento. Los que creían en el segundo advenimiento de Jesús. Miller creía que el santuario era la iglesia que se purificaría con la segunda venida de Cristo. Después amplió su conocimiento pensando que el santuario sería la tierra, que toda la tierra sería purificada. Ahora, miles de personas creyeron ese mensaje, aceptaron ese mensaje, recibieron ese mensaje y se prepararon para la segunda venida de Jesús, que se fechó para el 22 de octubre de 1844. O sea, Guillermo Miller llegó a ser el más grande predicador, era el mayor de 16 hermanos de una familia humilde. Su contexto religioso familiar era bautista y deísta. En la Guerra Civil de los Estados Unidos, su fe deísta fue sacudida cuando vio morir a muchos de sus amigos, así que para responder a los argumentos deístas y para su propia edificación decidió estudiar la Biblia. Lo que él hizo fue estudiar la Biblia versículo por versículo y no avanzaba hasta el siguiente sin saber explicar el anterior satisfactoriamente. Así que lo hizo solamente guiado por el Espíritu Santo y dependiendo de una concordancia bíblica. Así fue él estudiando versículo por versículo hasta que se topó con Daniel 8:14. Y aunque le metió el diente, como decimos, profundizó en el estudio, no logró entenderlo del todo. Así que él cuando entendió el mensaje tuvo miedo de predicarlo al principio y le dijo al Señor: Señor, si me mandas a predicar, lo voy a dar, si no, no. Así que alguien tiene que venirme a invitar. Poco después de haber orado así, le llegaron a tocar su puerta y decirle: el pastor se nos enfermó, hermano Miller, y la iglesia está pidiendo que usted predique. Él no era predicador, en realidad. Ahí fue que se hizo predicador, fue un milagro del Señor. Aunque él fue al principio enojado: Señor, ahora tengo que predicar lo que tú me has mostrado, ¿verdad? Y empezó a predicarlo y enseñarlo. Y resulta ser que mucha gente, miles, se prepararon para recibir a Jesús en su segunda venida, el 22 de octubre de 1844. ¿Quién fijó esta fecha? No fue Guillermo Miller, fue Samuel Sheffield Snow, un convertido por el mensaje millerita. Entonces Snow lo que hizo fue, como habló de la purificación del santuario, y él al leer Levíticos que el santuario se purificaba el 10 de Tisri, que cae en octubre, en nuestro mes, él empezó a buscar todos los días de Tisri a lo largo de la historia según lo dan los calendarios judíos, y entonces él se dio cuenta que en ese año, en 1844, el Yom Kippur caería el 22 de octubre. Dijo: en ese día viene Jesús, y pues la gente creyó, la gente aceptó eso como verdad. Y se prepararon, ¿no? ¿Qué espera? ¿Qué emoción cuando iba llegando la fecha?
Sin embargo, Jesús no vino y toda esa gente fue el hazme reír. O sea, se cumplió la profecía, fue dulce predicarlo, pero amargo vivir el grande chasco. Saben que las cosechas se dejaron sin levantar, se cerraron los negocios, los obreros renunciaron a sus trabajos. Nada era más importante que prepararse para la venida de Jesús. En los tabernáculos milleritas hubo cultos casi todos los días, todo el día. Así como crecía la expectación, también crecían las burlas. Resulta ser que cuando Jesús no vino, mucha gente se burló de los milleritas. Los miraban y les decían, ¿qué? No se fueron, ¿por qué están aquí todavía? Y eso pues les partía el corazón, ¿no? Muchos de ellos se desanimaron y hubo algunas situaciones que se dieron, como las siguientes, ¿no? Resulta ser que un grupo de milleritas se reunió y se preguntó, ¿dónde nos equivocamos? ¿Dónde fallamos? Y empezaron a orar y clamar al Señor. Y aquí el personaje principal fue Irian Ebson. ¿Qué pasó con Irian Ebson? Irian Ebson iba con otro hermano, se fueron caminando por un maizal porque tenían pena de caminar por la calle principal por las burlas que les hacía la gente. Y cuando iba caminando por ese maizal, de repente a Irian Ebson se le mostró a Jesús con la ropa sumo sacerdotal pasando del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial y dijo, este es el punto clave donde nos equivocamos. Y entonces empezaron a estudiar el tema del santuario y entendieron que en 1844 no es que Jesús vendría a la tierra, Él vendría al lugar santísimo, Él llegaría al lugar santísimo del santuario celestial. Por esa razón en Apocalipsis 8:10 hay una orden que el Señor da. Volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, dice el verso 9. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, ellos se dieron cuenta que había una orden que cumplir. Volver a predicar, volver a dar el anuncio profético. Ese es el verdadero cumplimiento de Daniel 8:14, la purificación del santuario, no de la tierra. Era la purificación del santuario celestial descrito en el libro de Hebreos también. La purificación consistía en la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo del santuario celestial para expiar el pecado. La fecha era correcta, el evento fue el equivocado. Jesús iniciaría su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, no vendría a esta tierra. De esa forma lo purificaría del pecado que la humanidad ha cargado sobre él por sus rebeliones. Hablando del gran chasco, esto se relaciona con el mensaje a Filadelfia. Este periodo va de 1798 a 1844. Antes de 1844, Guillermo Miller predica sobre la inminente venida de Jesús. El cristianismo entonces experimenta este gran chasco profético. ¿Por qué? Y aquí es donde se dieron 4 grupos. Después del chasco se dieron estos 4 grupos. O sea, el primer grupo, el que dijo la fecha y el acontecimiento están incorrectos. Por esa razón, no nos vamos a meter más a estudiar profecía, ni a estudiar Daniel, ni Apocalipsis. Esto fue la actitud de la gran mayoría de las iglesias cristianas de ese entonces. El otro grupo dijo lo siguiente: la fecha y el acontecimiento estaban correctos. Jesús vino, pero en forma espiritual. Este grupo se volvieron muy fanáticos y se perdieron en la historia. El tercer grupo que surgió del chasco dijo: la fecha estaba incorrecta, el evento no. O sea, Jesús va a venir, lo que hay que encontrar es la fecha. Y siguieron poniendo fechas y siguieron experimentando chascos, y de este grupo nació la iglesia de los testigos de Jehová,
que aún no se puede clasificar como cristiana, pues niegan la divinidad de Jesús. Pero hubo un cuarto grupo, y este cuarto grupo dijo, la fecha está correcta. Al revisar toda la evidencia, al revisar todos los detalles proféticos, se dieron cuenta que la fecha está correcta. El evento era el equivocado. Jesús no es que vendría a la tierra, sino que pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Y de este grupo nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día como pueblo remanente, como pueblo profético, y es el único grupo que aceptó el desafío de seguir predicando, de seguir anunciando, de seguir profetizando, como lo dice Apocalipsis capítulo número 10, verso 11. Es necesario que profetices otra vez. ¿A quiénes? A todo el mundo. O sea, esa es la gran misión que Jesucristo ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No somos una iglesia más, somos una iglesia profética que tiene un nacimiento profético, que tiene un cumplimiento profético, una misión profética. Y yo quiero animarte a cumplirla. Hablemos un poquito del mensaje de los tres ángeles. Hemos entendido que el mensaje del primero y segundo ángel se cumplieron antes y durante 1844. Ahí se cumplieron. ¿Por qué? Porque al entender la profecía había que anunciar el inicio del juicio, como lo dice el mensaje del primer ángel. Y había que volver a profetizar, volver a enseñar con el mensaje correcto, con el mensaje corregido, llamar a las iglesias a volverse a los libros proféticos y prepararse para el fin. Pero la actitud de la mayoría de las iglesias de aquel tiempo fue rechazar el mensaje profético, fue rechazar el estudio de Daniel y Apocalipsis. Esto los convirtió en Babilonia y se da el anuncio de que Babilonia va a caer. Todas las iglesias que rechacen este mensaje profético se convertirán en Babilonia. Entonces, la profecía nos pide que después de 1844 le demos énfasis no solo al primero y al segundo mensaje angélico, sino al tercero y al cuarto ángel. Tercer mensaje angélico habla de identificar a la bestia, su imagen y su marca para no adorarlos. Y el cuarto ángel que aparece en Apocalipsis 18 va a repetir el mensaje del segundo, pero ya para el tiempo del fin. Ahora, hablemos del último chasco. ¿Es posible que el último chasco que experimente la iglesia se dé cuando los mismos hermanos, los mismos miembros entreguen a sus hermanos en la fe? O sea, es hacer una grande prueba. Ver pastores, líderes renombrados traicionar a la iglesia de Dios, eso será un gran chasco, será un zarandeo, sacudirá a la iglesia. Ver a grandes luminarias volverse a Babilonia y rechazar el mensaje que una vez predicaron nos va a sacudir. Ver a hermanos que por muchos años fueron miembros negar la fe y acusar a sus propios hermanos va a zarandear la iglesia. ¿Debe esto sorprendernos? En realidad no, porque ya Jesús lo había dicho, ya Jesús lo había profetizado. Vean, por ejemplo, lo que dice San Juan capítulo número 16, versos 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde culto a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que las he dicho. También San Juan capítulo 10, verso 34 al 39 dice que los que se mantengan fieles a Cristo sufrirán persecución. Jesús, cuando predicaba la verdad, cuando se presentaba como el Mesías, era rechazado e intentaron en varias ocasiones apedrearlo, como lo dice este texto. También tenemos Hechos 20:30, donde nos advierte el apóstol Pablo que habrán lobos rapaces que saldrán del mismo rebaño. También tenemos a Mateo 10:21. Este texto revela que la traición llevará a algunos al martirio por mantenerse del lado de Cristo.
O sea, este es el chasco para el tiempo del fin. ¿Qué es lo que puede surgir del chasco? ¿Qué reacciones pueden haber? Veamos a los falsos discípulos y a los verdaderos discípulos cómo podrían reaccionar según el chasco. Para los falsos discípulos, el chasco los llevará a rechazar a Cristo, su mensaje y su iglesia. Los llevará a abandonar la fe. Los llevará a dejar su primer amor. Los ubicará en Babilonia, revelará su verdadero carácter, su cizaña que han metido y los marcará como traidores. Pero a los verdaderos discípulos, este tipo de chasco, este tipo de zarandeo, los llevará a aceptar a Cristo, a predicar su mensaje y a defender a su iglesia. Los llevará a reencontrar la fe, a abandonar su amor al dejar todo por Cristo, su mensaje, su iglesia. Los afirmará en el remanente, purificará la iglesia y permitirá el sellamiento de los fieles. Con esto en mente, yo quiero hacerte un llamado, una invitación. En Mateo 24, 4 y 5 dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Desde 1844, la Biblia nos muestra el inicio del tiempo del fin. A este mundo de pecado le queda poco tiempo. ¿Qué esperas para entregarle la vida a Cristo? ¿Cuántos que no le han entregado la vida a Jesús están escuchando este mensaje? Yo quiero invitarte, ábrele tu corazón a Jesús. Déjalo entrar a tu vida. ¿Has experimentado chascos? ¿Has experimentado desilusiones? Ponte las manos del Señor. ¿Te ha chasqueado la iglesia? ¿Te han chasqueado los hermanos de la iglesia? Ven a Jesús. ¿Has sentido que Dios mismo te ha defraudado? Dale una segunda oportunidad. Jesús te da cada día oportunidad a ti. Dale una segunda oportunidad a Jesús y ábrele tu corazón. Vamos a orar. Querido Jesús, queremos poner nuestras vidas en tus manos. A los que ya somos miembros de esta tu amada iglesia, gracias, Señor Jesús. Gracias por permitirnos formar parte de tu pueblo. Gracias por permitirnos formar parte de tu iglesia. Gracias por permitirnos conocer este mensaje profético. Ahora queremos orar por los católicos, evangélicos, pentecostales, mormones, testigos, por los cristianos del mundo, Señor, quienes están recibiendo el llamado de volverse a la Biblia, de volverse a los mandamientos, de salir de Babilonia y unirse al remanente. Toca sus corazones, para que ellos puedan responder este maravilloso mensaje en el nombre de Jesús. Amén.